¿Qué pasaría si todo lo que los fanáticos creían saber sobre Dog Whisperer fuera solo un capítulo de una historia mucho más grande? Durante años, César Millán fue celebrado como el hombre que podía entrar en cualquier hogar, calmar a los perros más problemáticos y dejar atrás a familias pacíficas que casi habían perdido la esperanza. Sin embargo, una vez que las cámaras dejaron de grabar y las luces de la televisión se apagaron, existió otra realidad detrás de escena llena de controversia, angustia, críticas y luchas profundamente personales que muchos espectadores nunca supieron. El público vio confianza, certeza y transformaciones notables, pero escondidos detrás de esa imagen cuidadosamente construida, había momentos que desafiaron todo lo que la gente creía entender, tanto sobre el hombre como sobre el espectáculo. Millones de espectadores admiraban a César como alguien que parecía poseer una conexión casi sobrenatural con los perros. Las familias que habían agotado todas las demás opciones a menudo depositaban sus últimas esperanzas en sus manos, creyendo que si alguien podía resolver el problema, sería él. Sin embargo, mientras innumerables fanáticos lo elogiaban como un hacedor de milagros, otro grupo observaba cada episodio con creciente preocupación, convencidos de que los métodos que lo hicieron famoso planteaban preguntas difíciles que merecían un examen más detenido. El debate comenzó casi tan pronto como Dog Whisperer apareció por primera vez en televisión y nunca desapareció del todo. Los conductistas animales, veterinarios, entrenadores certificados e investigadores cuestionaron cada vez más la filosofía que formó la base del enfoque de César. En lugar de celebrar sus técnicas, cuestionaron si las dramáticas transformaciones que presenciaron los espectadores en realidad estaban ayudando a los perros a largo plazo o simplemente suprimiendo comportamientos mediante el miedo y la presión. En el centro de la controversia estaba la creencia de César en el liderazgo y dominio de la manada. A menudo explicaba que los perros domésticos todavía portaban muchos de los instintos de sus ancestros lobos, y naturalmente buscaban un líder tranquilo y seguro para crear estabilidad dentro del hogar. Según su filosofía, los problemas de conducta se desarrollaban cuando los propietarios no lograban establecerse como ese líder, permitiendo que comportamientos ansiosos o dominantes tomaran el control. Para reforzar ese liderazgo, César frecuentemente dependía de correcciones físicas de la correa, toques cuidadosamente sincronizados, posicionamiento del cuerpo y técnicas diseñadas para interrumpir comportamientos no deseados en el momento en que aparecían. En la televisión, esas intervenciones a menudo parecían notablemente efectivas, y los perros agresivos o temerosos parecían notablemente más tranquilos en cuestión de minutos. Para muchos espectadores los resultados parecieron casi mágicos, lo que reforzó la creencia de que César poseía una comprensión única de la psicología canina. Sus críticos, sin embargo, vieron algo completamente diferente. Argumentaron que la base científica que respaldaba el entrenamiento, basado en la dominancia, había sido abandonada en gran medida años antes, a medida que evolucionaba la investigación sobre el comportamiento canino. Según muchos especialistas, obligar a un animal asustado a someterse podría suprimir temporalmente un comportamiento visible, pero bajo la superficie podría dejar miedo, ansiedad y estrés, sin resolver, creando la posibilidad de problemas aún más graves en el futuro. Las organizaciones que representan a las comunidades de ciencias veterinarias y del comportamiento comenzaron a hablar públicamente en contra de estos métodos. Entre las voces más influyentes se encontraba la Sociedad Veterinaria Estadounidense de Comportamiento Animal, que emitió una guía que disuadía a los propietarios de confiar en técnicas basadas en la dominancia. Su posición enfatizaba que tratar a los perros mediante la intimidación o el control físico podría aumentar el miedo en lugar de la confianza, haciendo que las situaciones peligrosas sean aún más probables en lugar de prevenirlas. Lo que había comenzado como un desacuerdo académico se expandió gradualmente hasta convertirse en algo mucho más amplio que un debate científico.
Las audiencias televisivas siguieron creciendo, pero también el escrutinio público. Cada rehabilitación altamente visible conllevaba no solo un valor de entretenimiento, sino también una responsabilidad, porque millones de dueños de mascotas observaban de cerca e intentaban replicar lo que veían en casa sin la experiencia o el juicio de un entrenador profesional. Luego la controversia fue más allá de la crítica profesional y entró en la sala del tribunal. En 2006, un productor de televisión alegó que su perro había resultado herido durante el entrenamiento en el Centro de Psicología Canina de Cesar, después de que, según informes, lo colocaron en una cinta de correr mientras llevaba un collar de estrangulamiento. Aunque la demanda finalmente se resolvió fuera de los tribunales, intensificó la discusión pública en torno a la seguridad de los métodos de capacitación del centro y alentó a los críticos a examinar el programa aún más de cerca. Años más tarde, otra disputa legal añadió más presión. En 2015, una enfermera de Florida presentó una demanda después de que, según informes, fue atacada y desfigurada permanentemente por un perro que recientemente había completado su entrenamiento en el centro. Si bien las circunstancias que rodearon el incidente siguieron siendo legalmente discutidas, el caso una vez más planteó preguntas difíciles sobre la responsabilidad, la rehabilitación y la eficacia a largo plazo de técnicas de entrenamiento muy publicitadas. Las críticas públicas alcanzaron otro nivel en 2016, después de que se emitiera un episodio que mostraba a un perro mordiendo a un cerdo durante una sesión de entrenamiento. Las imágenes inmediatamente provocaron indignación entre muchos espectadores, lo que generó peticiones exigiendo la cancelación de la serie y llevó a las autoridades a abrir una investigación por crueldad animal. Aunque el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles finalmente cerró la investigación sin presentar cargos debido a pruebas insuficientes, la controversia dejó otra marca duradera en la reputación pública de Cesar. Quizás el desafío legal más explosivo llegó varios años después. En 2021, la gimnasta Lydia Matis presentó una demanda de alto perfil que contenía acusaciones que rápidamente generaron una amplia atención de los medios. Según el expediente legal, afirmó que en 2017, cuando aún era menor de edad y seguía activamente una carrera de gimnasia competitiva, había sido gravemente atacada por Junior, uno de los pitbulls de César Millán. La demanda se volvió aún más sensacionalista, porque incluía acusaciones adicionales que iban mucho más allá del ataque en sí. Los documentos judiciales afirmaron que el mismo perro había atacado previamente fatalmente a uno de los perros de la actriz, Queen Latifah. Según el expediente, César supuestamente ocultó el incidente diciéndole a la actriz que su mascota había muerto en un accidente de tráfico que involucró a un vehículo. César Millán negó firmemente esas acusaciones y las describió como falsas y fundamentalmente inexactas. A medida que avanzaban los procedimientos legales, la disputa finalmente concluyó mediante un acuerdo privado, evitando que muchos de los detalles se hicieran públicos. Debido a que los términos permanecieron confidenciales, muchas preguntas sobre el caso nunca fueron respondidas completamente, lo que hizo que las especulaciones continuaran mucho después de que los titulares se desvanecieran. Independientemente de dónde terminara, finalmente la opinión pública, la demanda complicó aún más la ya controvertida imagen pública de César. Para sus seguidores, siguió siendo un entrenador extraordinario blanco de ataques injustos debido a su fama. Para los críticos, las batallas legales parecieron reforzar las preocupaciones que habían existido desde los primeros años de Dog Whisperer. La división entre esas dos perspectivas solo parecía hacerse más amplia. Sin embargo, ninguna de las críticas públicas se compara con la tragedia profundamente personal que se desarrolló lejos de las cámaras de televisión. En el centro de esa historia se encontraba un perro extraordinario cuya influencia en la vida de César
se extendió mucho más allá de los ratings televisivos o el éxito profesional. Su nombre era Daddy, y muchos de los que trabajaron junto a César lo consideraban tan importante para el legado del programa como su famoso presentador. La historia de papá comenzó de una manera inesperadamente humilde. Cuando era un cachorro de American Pit Bull Terrier de 4 meses, supuestamente pertenecía al rapero Redman, quien encontró que el enérgico perro joven era demasiado difícil de manejar debido a su exigente agenda de giras. El cachorro finalmente quedó bajo el cuidado de César, donde lo que comenzó como un arreglo temporal evolucionó gradualmente hasta convertirse en una de las asociaciones entre humanos y animales más extraordinarias en la historia de la televisión moderna. Bajo la guía de César, papá se convirtió en todo lo contrario de lo que mucha gente esperaba de un pitbull. Calmado, equilibrado, paciente y notablemente tolerante, se convirtió en el ejemplo vivo del comportamiento que César creía que todo perro podía lograr con el liderazgo y la comprensión adecuados. En lugar de mostrar agresividad, papá se hizo conocido por ayudar a rehabilitar perros temerosos y reactivos que muchos dueños creían que no podían salvarse. Episodio tras episodio, los espectadores vieron a papá entrar tranquilamente en situaciones que involucraban animales ansiosos o agresivos y, de alguna manera, reducir la tensión simplemente con su presencia. César a menudo se refería a él como su mano derecha, y en más de una ocasión describió a papá como el verdadero genio detrás de gran parte de su trabajo de rehabilitación. Para César, papá no era simplemente una mascota. Fue un socio maestro y compañero constante de confianza, cuya silenciosa influencia dio forma a innumerables transformaciones exitosas. Había una innegable ironía en el viaje de papá. El cachorro que un dueño creía que era simplemente demasiado difícil de manejar, finalmente se convirtió en uno de los perros más famosos y admirados en la historia de la televisión. Un perro que alguna vez fue visto como un problema, finalmente ayudó a construir una franquicia internacional y al mismo tiempo cambió las percepciones públicas de una raza entera que a menudo es malinterpretada por la sociedad. Papá vivió una vida excepcionalmente larga, llegando a los 16 años, a pesar de sobrevivir a una difícil batalla contra el cáncer. El 19 de febrero de 2010, falleció pacíficamente rodeado de las personas que más lo querían. Para César, la pérdida fue devastadora. Papá había estado a su lado en casi todos los hitos importantes de su carrera profesional, y decir adiós se sentía menos como perder un perro que perder a un miembro de su propia familia. Desafortunadamente, el dolor no terminó ahí. Solo unas semanas después de la muerte de papá, la esposa de César, Ilusión, le informó que quería el divorcio. Después de 16 años de matrimonio y de criar 2 hijos juntos, su relación llegó a su fin en el momento exacto en que él ya estaba luchando contra un dolor abrumador. El peso emocional de ambas pérdidas, que sucedieron casi simultáneamente, le resultó casi imposible de soportar. Años después, mirando hacia atrás, César admitió abiertamente que finalmente se dio cuenta de que nunca habían sido realmente compatibles. Reflexionó que su profunda conexión con los animales había moldeado todos los aspectos de su vida, mientras que su ex esposa simplemente no compartía esa misma pasión. Según César, fue una comprensión dolorosa que llegó demasiado tarde para salvar el matrimonio. El impacto combinado de la muerte de papá y el colapso de su matrimonio empujaron a César al período más oscuro de su vida. Las rutinas cotidianas dejaron de tener sentido. Comer ya no parecía importante. Dormir se volvió cada vez más difícil y su salud física se deterioró a medida que la depresión lo consumía gradualmente. La figura tranquila y confiada admirada por millones en la televisión se encontró emocionalmente abrumada a puerta cerrada. En mayo de 2010, la situación se había vuelto tan grave que César intentó quitarse la vida mediante una sobredosis. Fue una contradicción impactante para alguien cuya identidad pública se centraba en el equilibrio, el control emocional y en ayudar a otros a superar el caos.
El tratamiento médico de emergencia finalmente le salvó la vida, pero la experiencia lo obligó a enfrentar heridas emocionales que ningún éxito televisivo pudo borrar. Los reality shows habían creado la imagen de un hombre capaz de resolver casi cualquier problema, pero la fama no ofrecía protección contra un profundo sufrimiento personal. Las cámaras pueden capturar transformaciones inspiradoras, pero no pueden proteger a nadie del dolor, la depresión o el colapso emocional una vez finalizada la filmación. Detrás de escena, César estaba librando batallas que ningún público podía ver. En 2012, durante un documental de National Geographic Wild, César habló públicamente por primera vez de ese doloroso capítulo. Lo describió como el punto emocional y psicológico más bajo que jamás había experimentado. Lo abrumaron sentimientos de fracaso, y admitió que en última instancia, el mayor obstáculo que se interponía en su camino había sido él mismo y no los demás. Para muchos fanáticos de toda la vida, esas confesiones revelaron una vulnerabilidad que nunca antes habían presenciado. El hombre famoso por promover la calma y la energía asertiva, reconoció que él mismo había perdido la calma y el rumbo. Fue uno de los momentos más honestos de su carrera y transformó la comprensión pública de las luchas escondidas detrás de su éxito televisivo. Justo cuando muchos creían que su historia había llegado a su fin, César sorprendió a casi todos al comenzar un capítulo completamente nuevo. En lugar de permitir que la tragedia defina el resto de su vida, decidió reconstruirse utilizando los mismos principios de estructura, disciplina, coherencia y rutina decidida que siempre habían guiado su trabajo con animales. La recuperación no se produciría de la noche a la mañana, pero estaba decidido a empezar a seguir adelante. En lugar de depender exclusivamente de enfoques de tratamiento tradicionales, César se sumergió una vez más en rutinas diarias con propósito. Pasó horas caminando, se volvió a conectar con los perros que vivían en su centro de psicología, y poco a poco redescubrió el sentido de significado que casi había desaparecido durante sus meses más oscuros. Cada pequeño paso se convirtió en parte de un viaje mucho más largo, de regreso a la estabilidad emocional. Durante ese periodo, la actriz y estilista Yahira Dar entró en su vida y se convirtió en una importante fuente de aliento y estabilidad. Su relación se profundizó gradualmente hasta llegar a un compromiso y más tarde al matrimonio. Al mismo tiempo, César también fortaleció su relación con sus hijos, Andre y Calvin, incorporándolos al negocio familiar y creando oportunidades para trabajar juntos profesionalmente. Andre finalmente se unió a su padre como coanfitrión de Dog Nation, una serie que siguió a la pareja mientras viajaban por todo el país, ayudando a los dueños que luchaban con perros difíciles. La colaboración representó más que un proyecto televisivo más. Simbolizaba la reconstrucción de las relaciones familiares que habían sido tensas durante algunos de los años más dolorosos de la vida personal de César. Profesionalmente, César se negó a desaparecer después de que Dog Whisperer concluyera su exitosa carrera de 9 temporadas en 2012. En lugar de ver el final como una derrota, lo trató como el comienzo de otra etapa en su carrera. Pronto siguieron nuevos programas incluidos César 911 en 2014 y Dog Nation en 2017, lo que le permitió seguir llegando a audiencias de todo el mundo. Su regreso más significativo llegó en 2021 con Better Human, Better Dog, una vez más transmitido por National Geographic. Muchos espectadores veteranos inmediatamente notaron que si bien el corazón de la filosofía de César seguía siendo reconocible, su presentación había evolucionado de manera significativa. El programa puso aún mayor énfasis en ayudar a las personas a comprender su propio comportamiento, destacando la creencia de que transformar la vida de un perro a menudo comienza transformando al ser humano, que se encuentra al otro extremo de la correa. Si bien sus primeros trabajos se centraron en gran medida en corregir al perro Better Human, Better Dog, puso el foco en el dueño. César comenzó enfatizando que la mayoría de los problemas de conducta en los perros
son causados por la energía y los hábitos de los humanos que sostienen la correa. Fue un cambio sutil pero importante que reflejó tanto un crecimiento personal como una respuesta a años de críticas. Para 2024, el programa había llegado a su quinta temporada y se transmitía tanto en National Geographic como en Disney Plus. César celebró 20 años en televisión, hito que marcó al decir que llevaba 140 años caninos en la televisión. Sus libros habían vendido millones de copias en todo el mundo. Sus seguidores en las redes sociales superaron los 21 millones. Se había convertido en una estrella de televisión 3 veces nominada al Emmy, cuyos programas se transmitían en más de 120 países. El niño de Sinaloa, que alguna vez limpió perreras por un salario mínimo, se había convertido en una marca global, y esta vez no daba nada por sentado. ¿Cómo exactamente un niño sin un centavo del campo logró convertir un grupo de perros callejeros al azar en un boleto multimillonario a Hollywood? El niño, al que llamaban el perrero. Mucho antes de las cámaras, los libros más vendidos y la fama mundial, César Milán era un niño descalzo en una granja en la zona rural de Sinaloa, México. Nacido en 1969 en la ciudad de Culiacán, César creció rodeado de animales. Su abuelo Teodoro era un arrendatario que trabajaba la tierra con el tipo de disciplina tranquila que más tarde definiría toda la filosofía de César. En esa granja, César aprendió algo que la mayoría de los adiestradores de perros pasaron décadas intentando comprender. Aprendió a escuchar a los animales sin decir una palabra. Los niños locales le pusieron un apodo. Lo llamaron el perrero, que se traduce aproximadamente como el niño perro. Mientras otros niños jugaban al fútbol o se perseguían por las calles, César pasaba su tiempo con los perros salvajes que deambulaban por la propiedad de su abuelo. Estudió su comportamiento, observó cómo se comunicaban entre sí, cómo establecían el orden dentro de sus grupos y cómo respondían a la energía en lugar de a las órdenes. Fue instinto para él, no necesitaba libros de texto ni certificaciones. Los perros eran sus maestros y el rancho su salón de clases. Mientras crecía, César quedó cautivado por la televisión estadounidense. Vio programas como Lassie y Rin Tin Tin, programas en los que perros altamente entrenados realizaban hazañas increíbles junto a sus compañeros humanos. Esos programas plantaron una semilla que eventualmente cambiaría su vida para siempre. Cuando era adolescente decidió mudarse a Estados Unidos y convertirse en el mejor adiestrador de perros del mundo. Fue un sueño audaz para un niño pobre de un pueblo agrícola de México. No había dinero para la universidad. No había un camino claro a seguir, pero César tenía algo que el dinero no podía comprar. Tenía una creencia inquebrantable de que su don con los animales era real y que el mundo necesitaba verlo. Su familia pensó que estaba soñando demasiado en grande. Sus amigos pensaron que estaba loco. Nadie en el pueblo creía que el nieto de un granjero pobre pudiera triunfar en Estados Unidos. Pero los perros del rancho nunca dudaron de él. Lo seguían a todas partes tranquilos y confiados, como si ya supieran a dónde conduciría su viaje. Pero pasar de un rancho polvoriento en México a las brillantes luces de Hollywood requeriría el tipo de riesgo que la mayoría de la gente nunca correría. $100 y un sueño. En diciembre de 1990, César Milán, de 21 años, se encontraba en la frontera con México con nada más que $100 en el bolsillo y un sueño que parecía increíblemente lejano. No hablaba inglés, no tenía visa, no tenía ningún plan más allá de cruzar y encontrar trabajo con perros. Lo que sí tenía era desesperación, coraje y el tipo de fe que desafía la lógica. El viaje fue duro. En una sencilla entrevista en Red Table Talk de Jada Pinkett Smith, en 2018, César compartió cómo era realmente la frontera. Habló de los contrabandistas llamados coyotes, que se aprovechan de las personas que intentan cruzar. Mencionó los peligros reales del lado mexicano, donde las personas pueden ser vendidas o lastimadas por sus órganos.
Fue honesto acerca de lo que enfrentó. También reveló algo que sorprendió a muchos fans. Dijo que hubo ocasiones en que dejó que la patrulla fronteriza lo atrapara a propósito, porque los oficiales estadounidenses proporcionaban comida a los detenidos, mientras que la policía mexicana no. Para él era una forma de comer mientras ahorraba sus $100. Finalmente César conoció a un extraño que se ofreció a cruzar la frontera por exactamente $100. Se sintió como una señal. Confió en el hombre, le entregó su dinero y logró cruzar. El extraño incluso le devolvió $20 por un viaje en taxi a San Diego. De allí, César se dirigió a Los Ángeles. Durmió en la calle durante semanas. Llamó a todas las perreras de la guía telefónica y pidió trabajo. Su primer trabajo fue limpiando jaulas en una peluquería canina. La paga era terrible. Las condiciones eran duras. Pero César estaba exactamente donde quería estar. Estaba con los perros. Los clientes de la peluquería empezaron a notar algo extraordinario. Sus perros nerviosos, agresivos o ansiosos de repente se calmaban y relajaban cuando César estaba cerca. Esto los llevó a preguntarle si podía entrenar a sus mascotas, y la noticia de su talento único se extendió rápidamente por toda la comunidad. Lo que hizo que su enfoque fuera tan fascinante fue que no dependía de golosinas ni de ninguna de las herramientas tradicionales que suelen utilizar los entrenadores profesionales. Pero fue un encuentro casual con una de las familias más poderosas de Hollywood lo que convertiría a un inmigrante en dificultades en un nombre familiar, la conexión con la celebridad que lo cambió todo. La gran oportunidad de César Millen no vino de la mano de un agente de talentos ni de un ejecutivo de televisión. Surgió de una amistad que comenzó en el lugar más improbable. Poco después de llegar a Los Ángeles, César se hizo amigo de una actriz llamada Jada Pinkett Smith. En ese momento, Jada estaba saliendo con Will Smith, y ambos eran apasionados amantes de los perros. Tenían rottweilers que les daban problemas de conducta, y alguien les recomendó al tranquilo mexicano que parecía tener un toque mágico con los perros difíciles. César trabajó con los perros de Jada y vio resultados rápidamente. La pareja quedó tan impresionada que comenzaron a recomendarlo a sus amigos famosos. Pero Jada hizo algo aún más importante que correr la voz. Cuando César le contó que soñaba con tener un programa de televisión sobre perros, ella le dio un consejo contundente que le cambiaría la vida. Ella le dijo que primero tendría que aprender inglés. Al día siguiente, una de las amigas de Jada se presentó en el apartamento de César, en el centro sur de Los Ángeles, y anunció que ella era su nueva profesora de inglés. Jada, quien pagó un año completo de tutoría, César finalmente abrió el Centro de Psicología Canina en el sur de Los Ángeles. Una instalación de 2 acres que se especializa en perros de razas grandes con graves problemas de conducta. Su reputación siguió creciendo gracias al boca a boca y al respaldo de celebridades. Luego, en 2002, Los Angeles Times publicó un perfil sobre él. El artículo llamó la atención de los productores de televisión y al cabo de 2 años, Encantador de perros con César Millen se estrenó en el National Geographic Channel. El espectáculo no fue un éxito instantáneo. Durante la primera temporada, se emitió en un formato de media hora, fuera del horario de máxima audiencia, casi sin apoyo promocional de la cadena. Pero el público lo encontró de boca en boca, de la misma manera que César había construido su base de clientes. Para la segunda temporada el programa se amplió a 1 hora y se trasladó a un horario de máxima audiencia. Finalmente se emitió en más de 80 países en todo el mundo. El inmigrante ilegal que había llegado a este país con $100 en el bolsillo era ahora uno de los rostros más reconocibles de la televisión. Por todas partes los aficionados hicieron suyo su lema. Dijo que rehabilitaba perros y entrenaba personas. Pero la pregunta que sigue a César Millen es si su legado estará definido por su notable regreso o por las controversias que se niegan a desvanecerse. Los fanáticos del legado aún debaten. En 2025 sucedió algo extraño. Videos virales comenzaron a circular en YouTube, TikTok y Facebook, afirmando que César Millen
había sido sentenciado a cadena perpetua. Los videos presentaban títulos dramáticos y miniaturas alarmantes. Millones de personas los vieron. Las afirmaciones eran completamente falsas. No hubo arresto ni condena ni cargos criminales de ningún tipo. César publicaba activamente en sus cuentas de redes sociales y hacía apariciones públicas durante el período exacto en que se difundía el engaño. La historia inventada fue desacreditada por múltiples medios, pero destacó algo importante sobre el lugar de César en la cultura popular. Sigue siendo una de las figuras más polarizadoras del mundo animal. El debate sobre sus métodos no ha desaparecido. El adiestramiento canino moderno se ha orientado en gran medida hacia técnicas de refuerzo positivo, y muchos conductistas animales certificados continúan advirtiendo contra el enfoque basado en la dominancia que hizo famoso a César. Según se informa, el propio César ha ajustado sus métodos a lo largo de los años, poniendo más énfasis en la psicología del propietario y menos en las correcciones físicas. Su enfoque de 2026 parece más matizado que las técnicas que inicialmente lo convirtieron en un pararrayos de las críticas. Pero por cada experto que considera obsoletos sus métodos, miles de dueños de perros le atribuyen el mérito de haber salvado a sus mascotas y a sus familias. En marzo de 2025, César lanzó Leadership Community, una membresía de entrenamiento virtual en vivo que permite a los fanáticos conectarse con él individualmente en sesiones semanales. También trabajó en una nueva línea de productos para mascotas de César Millen, llamada Trust, Respect, Love. Ahora, a sus 56 años, no muestra signos de desaceleración. Todavía dirige su centro de psicología canina de 43 acres en Santa Clarita, California, y ha insinuado nuevos avances tecnológicos en el adiestramiento canino. Siempre hay rumores de un reinicio completo de Dog Whisperer, pero César parece contento con la marca Better Human, Better Dog, que refleja más dónde se encuentra ahora. La historia de César Millen no es sencilla. Es una historia sobre un inmigrante que persiguió un sueño contra viento y marea imposible. Es la historia de un hombre que conquistó la fama, pero que casi fue destruido por el dolor. Es una historia sobre una filosofía que inspiró a millones y enfureció a los expertos. Y es una historia que todavía se está escribiendo porque el encantador de perros aún no ha terminado. ¿Cuál crees que será el verdadero legado de César Millen? ¿Un hombre que transformó el adiestramiento canino o una figura que dividió el mundo animal? Comparta sus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Recuerda darle me gusta, compartir y suscribirte para más. Además, haga clic en el siguiente vídeo que se muestra en su pantalla. Lo disfrutarás.